Vamos todos a buscar en nuestras Biblias el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Dice así: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que podemos venir delante de ti. Te pido, Señor, que seas tú el que hable a tu pueblo, voz de Dios y no de hombre. Y sé que esta palabra, Señor, nos transformará de una manera especial. Bendice a cada persona que ha dispuesto a venir hoy aquí a nuestra iglesia y a los que nos siguen por las redes. Que sea un tiempo de bendición. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Naamán, como lo acabamos de leer, era un general del ejército del rey de Siria. Pero no solamente era un general, era el favorito del rey. ¿Por qué era el favorito del rey? Porque por medio de él se habían conseguido muchas victorias para su país. Naamán era tan grande como el mundo puede hacer a una persona. Tenía fama, tenía riqueza, tenía poder. Pero nada de lo que tenía podía impedir y cambiar su condición. Y era que tenía lepra, era leproso. Hay batallas que nosotros luchamos que nadie las conoce, solamente Dios. Para todo el pueblo, para toda esa región, él era un general, pero nadie sabía lo que escondía debajo de ese traje. Y muchos de nosotros quizás estamos en algunos casos aparentando, nos sonreímos, servimos, trabajamos, estamos aparentemente bien y hasta triunfando, pero muchos no mostramos que por dentro estamos con una necesidad, que quizás podemos estar quebrados, llevando algo que no todo el mundo conoce y estamos sufriendo. Entonces esta historia de Naamán nos muestra que una persona puede tener éxito en lo exterior y aún así necesitar desesperadamente de Dios. Y como dicen por ahí, muchas veces las apariencias engañan. Todos veían a ese general, pero tenía lepra. En tiempos bíblicos, esta enfermedad de la piel era muy temida y sus características eran que tenía manchas blancas y rojizas en la piel y tenía pérdidas sensibles en alguna área, tenía llagas, tenía lesiones que podían extenderse por todo el cuerpo y en casos muy avanzados pues habían hasta deformaciones del cuerpo. Por razones de salud y de pureza se hacía una ceremonia y las personas que eran diagnosticadas con lepra las separaban de la comunidad, tenían que vivir aparte. Y hoy quiero traer un ejemplo de lo que puede representar espiritualmente una lepra, porque trae algo en nuestra vida que quizás si no la manejamos de la manera correcta puede avanzar. ¿Por qué? Porque la lepra se puede ver como una figura o símbolo del pecado en alguna condición de lo espiritual en el ser humano. Entonces recuerda que aunque la gente veía a Naamán con la investidura de general, Dios lo veía por dentro. Dios veía lo que nadie ve. Así que dile a la persona que está a tu lado, lo que nadie ve. Así he titulado la palabra de hoy. Tenemos que prestarle atención a estos síntomas. Y le voy a comparar 5 condiciones de la lepra con la cual podemos tener una relación con nuestra vida si abrimos puertas al pecado. Lo primero es que la lepra comienza por lo pequeño. Dile que está a tu lado, la lepra comienza por lo pequeño. La lepra muchas veces empieza con esas pequeñas manchitas en el cuerpo. Y así el pecado puede comenzar con cosas ocultas. Comienza con cosas pequeñas que parecen inofensivas, pero que pueden crecer si no se trata adecuadamente. Vamos a ver lo que dice el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15. Atrapen las zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor.
Fíjense que muchas veces no son los grandes problemas los que dañan la vida espiritual. No son grandes problemas los que dañan nuestra vida familiar, nuestra vida ministerial, sino estas pequeñas zorras, como dice la palabra de Dios. Pequeños hábitos, pequeñas actitudes, pequeños pecados que parecen inofensivos, son los que si no se detienen pueden echar a perder lo que Dios ha establecido para nosotros. ¿Qué será? Vamos a llevarlo al día a día. Un poco de orgullo, un poco de resentimiento, un poquito de rebeldía, un poco de falta de perdón, descuido en la oración. Cuando hacemos concesión al pecado, una pequeña puerta al chisme. Son cosas pequeñas que en un momento, iniciando, no te van a dañar, pero son puertas que se abren. Y si tú no las controlas, eso pequeño se puede hacer grande. Porque lo que no se corrige cuando es pequeño puede convertirse en algo que destruya una cosecha entera. Igual que ahora que acabamos de presentar a Chloe, una pequeña princesa de Dios, sus padres tienen la tarea de hacerla crecer en los caminos del Señor, con el temor de Dios. Porque todo padre que no lo hace, después cuando los hijos son grandes, es difícil que puedan encaminarlos. Porque en ese tiempo pequeño que se dedicó, fueron creciendo. Por eso es de vital importancia. Dios nos llama a que debemos identificar y eliminar aquello que, aunque parezca insignificante, puede estar afectando nuestra relación con Él. Son cosas de detalle. Estoy cansado, no importa si falto a la iglesia hoy, no importa si hoy no leo la Biblia, no importa si hoy no tengo una buena comunión con Dios, no importa si digo mala palabra, no importa, porque una vez que no lo haga, eso no va a afectar mi vida personal con Dios, mi vida íntima con Dios. Pero esas pequeñas zorras son las que van abriendo puertas, porque poco a poco, si no nos damos cuenta, nos lleva a cosas mayores. Lo segundo es que la lepra contamina y se extiende en el cuerpo. Y ese pequeño pecado, cuando llega y nosotros no lo cortamos, se comienza también a extender en nuestra vida espiritual, en nuestros pensamientos, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones. Pero lo más peligroso es cuando contamina nuestra comunión con Dios. Algo que entró como un pecado pequeño ya se va haciendo más grande, va contaminando. Y ahora no es que decimos, no importa si no hago esto, si no hago aquello, sino que ahora lo defendemos. Eso no es problema de nadie, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Y comienza a contaminar nuestro espíritu y nuestra comunión con Dios. Así que por simple que parezca, debemos tener mucho cuidado con estas cosas. Recuerden que la palabra nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que ninguno puede decir, no, es que yo no soy tan pecador o que yo hago cositas pequeñas. La palabra nos enseña en Romanos capítulo 8 que por cuanto todos pecamos, estamos separados de Dios. Es Él quien nos justifica por medio del sacrificio de la cruz. Debemos todos llegar ahí. Entonces no debemos dejar que el pecado comience a contaminar nuestra vida. ¿Y sabe por qué? Porque llegamos al tercer punto. La lepra lo aislaba, como lo acabamos de leer o lo acabamos de enseñar. El sacerdote hacía una ceremonia y una vez que era determinado que tenía lepra, tenían que separarlo de la comunidad. No podía estar en medio de todos. Entonces esa lepra los aislaba. El pecado produce separación con Dios. Produce separación con tu familia, separación de la iglesia y hasta de relaciones sanas. Todo eso comienza a ser afectado. Recuerden lo que decía el profeta Isaías. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios. Entonces debemos cuidar lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos diciendo, con quién nos estamos relacionando, porque eso puede profundizarse. Cuarto punto, la lepra no puede ser sanada por esfuerzos humanos. Ni que Naamán quisiera, era imposible que él fuera sano.
La lepra era considerada una de las enfermedades más temidas porque normalmente no tenía cura. Cuando alguien le decía, usted tiene lepra, pues prácticamente eso era para toda la vida. Solamente aquellos que eran presentados ante el sacerdote, quizás en un inicio y el sacerdote veía, no, quedó limpio, podían otra vez activarlo. Pero si se desarrollaba la enfermedad, solamente con un milagro de Dios. En la palabra no aparece ningún registro de alguien que haya sido sano de lepra por alguna medicina. Solamente el poder sobrenatural de Dios hizo que esa persona fuera sana. Entonces, nosotros, cuando estamos en nuestra vida diaria, no podemos creer que tenemos la suficiente fuerza y dominio propio para hacerle un stop al pecado si no estamos en comunión con Dios. Es muy difícil, porque nuestra carne siempre nos va a empujar a que caigamos en el pecado. Y muchas veces justificamos el pecado porque es más fácil decir, bueno, yo soy así, ya pequé, ya no puedo hacer, a querer cambiar. Pero hoy el Señor te está diciendo, hoy mi poder sobrenatural es capaz de cambiar cualquier relación, cualquier situación y cualquier pecado y puerta abierta que tú hayas abierto, porque yo quiero bendecirte. Entonces debemos tener claro lo que la lepra comparado con el pecado puede hacer. Fíjense este ejemplo que estamos viendo hoy. Naamán tenía dinero, influencia, era militar, tenía acceso al rey, favorito del rey, pero nadie podía quitarle la lepra, no podía darle una instrucción a la lepra. Solamente Dios era capaz de sanarlo. Hoy Dios no te está condenando si tú has abierto puertas de pecado. Hoy Dios quiere sacarte de ahí porque quiere entregarte cosas nuevas. Y ya vamos a ver más adelante cómo terminó la historia de este general llamado Naamán. Número 5. Dios es el único que tiene el poder para limpiarte completamente. La maravillosa historia de Naamán termina de que el Señor lo sanó. No terminó con esa lepra, quedó sano. Solamente Jesús de Nazaret es capaz de hacer que cada uno de nosotros salga de una condición que no le agrade y tenga una condición que nos haya transformado. Pero ¿sabe cómo comienza ese paso? Recuerden lo que dice el libro de Primera de Juan. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Dios no nos condena, pero Él quiere que tú reconozcas tu pecado. Cuando alguien te diga, mira, esto que tú estás haciendo bajo la luz de la palabra es incorrecto, tú tienes que reconocer, sí, he hecho cosas que no agradan a Dios. Y la palabra dice que si yo confieso ese pecado, Él es fiel y justo para perdonarme. El enemigo tiene una condición especial, que él quiere hacerte marcar que ese pecado que tú cometiste te está separando de Dios, pero que tú no eres capaz de recibir perdón. Y comienza lo que yo he llamado una autocondenación. Yo no puedo leer la Biblia, yo no puedo orar, yo no puedo ir a la iglesia porque yo delante de Dios he pecado. Y ese pensamiento lo marca el enemigo para que tú seas separado de Dios. Ahora, esto no nos da luz verde para pecar, pero si pecamos y presentamos delante del Señor y lo confesamos, Señor, perdóname por lo que hice, perdóname por la mala palabra que hice, por esta relación que estoy teniendo. Dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos. La lepra de Naamán era visible, pero muchas veces nosotros tenemos cosas y lepras que son invisibles. ¿Sabes cuáles son? Resentimiento, orgullo, amargura, pecado oculto, falta de perdón, heridas emocionales, doble vida espiritual. El pueblo veía a Naamán, Dios conocía su corazón y su interior. Muchas veces la gente nos puede ver aquí, pero cuando estamos solos es el verdadero yo. Y tenemos esa doble vida espiritual. Mas sin embargo, dile que está a tu lado, porque lo estoy viendo como tenso. Naamán no terminó con lepra. Dios lo sanó. Dile, Dios lo sanó. Si Dios lo sanó, Dios hoy es capaz de revertir lo que sea que tú estés viviendo para bendición. Yo voy a repetir,
si tú estás viviendo algo hoy, Dios puede revertirlo para bendición. Pero vamos a ver 3 cosas que tenemos que hacer para que eso se revierta en bendición. Dile que está a tu lado. Lo primero es que tienes que ser humilde. Ay, papá. Eso a veces no va mucho con nosotros los hombres. Porque no todo el mundo tiene un espíritu humilde para recibir de otra persona y recibir una enseñanza y recibir una palabra. Sino que nosotros somos creados, y sobre todo los hombres, con autosuficiencia. Decir, yo solo puedo, yo resuelvo, yo lo hago. Nadie se meta en mi vida. Y se levanta el orgullo. Satanás fue echado del cielo por orgulloso, porque Satanás era el principal de la adoración. Y él decía, si yo soy el que traigo la adoración a Dios, ¿por qué tienen que postrarse a él y no lo hacen conmigo? ¿Por qué él sí y por qué yo no? Y se levantó el orgullo y por eso fue echado de la presencia de Dios. Y los demonios que hoy acompañan a Satanás eran los ángeles caídos que fueron echados fuera. Porque cuando se cae un líder o cuando un líder dice que hasta aquí, muchas veces gente que está bajo ese liderazgo se va con el líder. No importa si es bueno o si es malo, eso es algo natural. Entonces, nuestra naturaleza es ser orgulloso. Y por eso para recibirlo de Dios, yo tengo que tener un espíritu humilde. Vamos a ver lo que dice Segunda de Reyes 5, ahora el versículo 2 y 3. En cierta ocasión, los arameos que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y le hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su enfermedad en la piel. Entonces fíjense lo que nos dice este versículo 3. Una muchacha israelita que hicieron esclava. No estaba ahí porque estaba de vacaciones y la invitaron a su casa. Ven que yo tengo un cuartico aquí para que pases unas vacaciones y vayas para Orlando y vayas para SeaWorld. Y mira, aquí estás en la casa del rey, qué honra. No, fue llevada ahí cuando estaban esos hombres merodeando y la hicieron esclava. Mas sin embargo, un espíritu en ella de humildad llevó a que le dijera a su ama, hay un profeta en Samaria, que es el profeta Eliseo, que puede sanar al general. Si tú no tienes un espíritu de humildad, no vas a reconocer lo que Dios está tratando de hacer en ti. Yo le voy a poner el contexto porque esta muchacha estaba ahí en medio de una guerra. Había pleito contra Israel. Esta gente atacaban, robaban a los hombres, robaban a las mujeres, robaban a los niños, los llevaban a un mercado, en ese mercado era vendido como esclavo, lo arrancaban de su familia. Y en uno de esos ataques llegó esta niña, esta joven, a esa casa. Entonces, ¿qué nos enseña esta porción de la palabra? Esa niña hubiese podido estar lleno de ¿qué? De orgullo, de un corazón herido. Y decir, gracias a Dios que al desgraciado del general le cayó esta lepra. Ojalá que se muera. Y aunque usted puede decir, ay, el pastor está diciendo eso, yo creo que el 90% de nosotros hubiese pensado así. Si te arrancan de tu casa, de tus comodidades, de estar con tu papá y de estar con tu mamá y de tener tu comida y que estás llevando como esclavos y limpiar y ser sirviente, cuando tú te enteras que ese general tiene lepra, tu oración hubiese dicho, Señor, que se termine de morir este general. Menos mal que en esta iglesia no pasa esto, toda esta gente está bien. Pero su actitud no fue la de que ojalá que se muera el general. Su actitud fue, si él es llevado a donde está el profeta en Samaria, a él lo pueden sanar. Tenía un corazón tan humilde esa niña que era capaz de provocar un milagro. Todo este milagro arranca porque hubo humildad. Si nosotros no nos presentamos delante de Dios de decir, yo no soy capaz de hacerlo, yo necesito que tú lo hagas. Yo puedo salir a trabajar y puedo tener las fuerzas y querer comerme el mundo,
pero dependo de ti. El trabajo me lo diste tú, la salud me lo diste tú, las conexiones me las diste tú, la inteligencia para ejecutar en el trabajo me las diste tú. Cuando yo reconozco que estoy debajo de la poderosa mano de Dios, esa mano poderosa en su tiempo nos levanta y nos exalta para nosotros poder recibir la bendición. Entonces todo milagro en nuestra vida, toda oración va a comenzar cuando hay un corazón de humildad. Fíjense lo que dice Proverbios 18, versículos 10 y 12. Torre fuerte es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. La riqueza del rico es su baluarte, y éste cree que sus muros son inalcanzables. Tras el orgullo viene la destrucción, y tras la humildad el honor. Qué poderosa porción de la palabra. Yo sé que muchas veces nosotros o nuestra condición humana se mueve de acuerdo a lo que yo estoy viendo, lo que mis ojos alcanzan a ver. Si la cuenta en el banco está bien, yo estoy bien. Si yo tengo buena relación con mi esposo o con mi esposa, yo estoy bien. Si mis hijos están haciendo la tarea y hacen caso, yo estoy bien. Si no tengo ninguna enfermedad, yo estoy bien. Pero cuando todas estas cosas comienzan a fallar, yo digo, ¿y cómo está la cosa? Ahí vamos dándole más o menos. ¿Por qué? Porque nuestra condición nos dice, no hay dinero en la cuenta, quizás no tengo para pagar, tengo un hijo que está enfermo o tengo una situación en mi casa y como esto no está tan bien, yo parece que no estoy bien. Pero cuando entendemos que la palabra dice, torre fuerte es el Señor, quiere decir que si tú lo tienes a Él, de ahí para abajo todo está bien. Porque si Él es lo primero en tu vida, la palabra dice que si tú eres fiel al Señor, Él va a ser fiel en dar cada cosa que tú necesitas. Pero si tú te levantas en orgullo, viene destrucción. Pero si tú reconoces el poderío del Señor y te pones en humildad, dice que viene el honor. Entonces, vivimos en un mundo donde muchas personas ponen confianza en lo que pueden ver. Y tú como hijo de Dios, como iglesia, tienes que aprender a poner la confianza no en lo que puedes ver, sino en Dios. Porque es Él el que te va a bendecir. No es dinero, no es posición, no es influencia, no es estudio, no es recurso. Es la torre fuerte que es nuestro Señor, el que nos va a dar ese refugio. Entonces, el primer paso es la humildad. Y nuestra seguridad debe estar en que nosotros podemos confiar en nuestro Padre. Lo segundo es la fe. Y una vez que le dicen a Naamán, mira Naamán, allá en Israel hay un profeta que puede sanarte. Naamán lo comenta al rey y le dice. Entonces ahí suceden dos cosas. La primera, humildad, porque él siendo el general, dice, ya yo no puedo. Tengo que ponerme bajo alguna autoridad. Tengo que ponerme en otro nivel, porque ya solo no puedo. Ahí el general demostró humildad, pero seguidamente vino la fe. Porque por medio de esa fe es que comienza a prepararse el milagro. Miren lo que dice Segunda de Reyes, que hemos estado leyendo, ahora el capítulo 5, pero el versículo 4 y 5. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Aram le respondió, bien, puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. Aquí hay algo interesante. Naamán salió para Israel convencido de que él iba a recibir su milagro. Porque la palabra nos acaba de decir que él creyó. Y para tú poder recibir un milagro, tú tienes que creer. Pero si tú estás orando por algo y tú dices, puede ser que sí o puede ser que no, tú no estás creyendo. Pero cuando tú dices, yo lo voy a ver cumplido en mi vida, no importa que hoy esté muy lejos, yo creo que Dios me lo va a dar. Yo creo que Dios me lo va a entregar.
Ahora, ¿por qué creen ustedes que la palabra de Dios menciona que Naamán llevó 10 talentos de plata, 6,000 ciclos de oro y 10 mudas de ropa? Porque eso podía haberlo ignorado la palabra de Dios, porque esos son detalles. No, yo me voy de vacaciones para Boston y me llevo $15,000, me llevo 2 maletas. Esos son detalles. Eso no le importa a nadie lo que tú estás llevando. Y en muchos casos ni siquiera a la gente le importa si uno sale de vacaciones. Hay gente que dice, wow, salieron de vacaciones. Hay gente que ni siquiera le importa eso. Pero si la palabra de Dios nos enseña esto, es porque aquí podemos sacar una enseñanza. ¿Tú sabes por qué lo menciona? Porque en aquel tiempo los favores se pagaban. No es que tú ibas allá a llegar delante del profeta y una vez que él hiciera el milagro, tú le ibas a decir, bye, bye, chao, me voy, gracias. No, los favores se pagaban. Tú tenías que llevar una ofrenda de agradecimiento. Entonces, cuando Naamán cree y prepara el viaje, él dice, yo voy a ser sano y tengo que pagar el favor. Y por eso voy preparado con este pago para poder entregárselo allá al profeta. Si él no hubiese creído que él iba a ser sano, él simplemente se va y bueno, me voy a ir a ver, pues, pero cuando aquí llegue voy a salir y voy a quedar igual. No, su corazón creyó el milagro y por eso él preparó lo que le iba a dar de ofrenda al profeta. Nosotros, para poder recibir lo de Dios, tenemos que dejar las dudas. No puedes seguir viviendo con dudas porque la duda es el vocabulario del enemigo. La fe es el vocabulario de Dios. El enemigo quiere que tú dudes, que tú estés triste, que tú no confíes. Y si él logra ponerte en ese sitio, estás lejos de recibir el milagro. Pero cuando tú crees, y aunque la gente te diga, tú eres loco, no hagas esto, tú sigues creyendo que Dios va a cumplir su palabra. ¿Sabe lo que significa eso en la palabra de Dios? Ejercitar la fe. Hay que ejercitar la fe porque la fe sin obra, ¿qué es? La fe sin obra es muerta. Nosotros tenemos que dar el primer paso de fe. Tú puedes decir, yo estoy buscando el mejor trabajo del mundo, pero tienes que salir a buscarlo. Tienes que preparar tu currículum. Tienes que entregar el currículum. Tienes que tener una entrevista. Y después que tú hiciste tu parte, en lo que tú te sales, te sientas en tu carro y empiezas a orar. Señor, acabo de entregar esto y este trabajo yo creo que es el que yo necesito. Y ese currículo que acabo de entregar en el nombre de Jesús, que sea visto, que todo lo demás se pierda, se quemen o le caiga agua, pero que el mío sea el único que quede ahí. Que me llamen a mí y que ese trabajo sea entregado. Tú hiciste tu acción y comenzaste a orar en fe. Todavía no tienes el trabajo, pero estás creyendo que lo vas a recibir. Por eso es que la fe sin obra es muerta. Ah, sí, Señor, yo quiero un trabajo, pero aquí estoy jugando PlayStation. Algún día me van a llamar. Eso no funciona así. Tú tienes que hacer tu parte. El problema de nosotros, los seres humanos, es que pensamos que la fe entra en juego cuando hay cosas grandes. Cuando dicen, hay una enfermedad terminal, hay una separación, hay una ruptura, hay finanzas que están devastadas. Ahí es donde nosotros decimos, vamos a activar la fe. Pero la fe se activa en el día a día, porque si tú aprendes a tener fe en lo poco, tú vas a tener fe en lo mucho. Si tú no aprendes a practicar la fe en lo poco, cuando venga lo grande va a ser difícil, porque nunca has visto la mano de Dios trabajando a tu favor. Yo recuerdo por allá por el año 2014, 2015, que en Venezuela se puso la situación bastante difícil y sobre todo cada vez que uno iba a pagar en un punto, eso había que orar al Señor para que el punto arrancara. Porque no había línea, porque el banco estaba cerrado o la razón que sea, o no había luz. Y recuerdo que en una oportunidad estamos llegando al colegio de mi hija porque había una presentación. Y ustedes saben que allá la presentación de los hijos lo hacen los padres, normalmente. Esas maquetas y todas esas cosas grandísimas que hacen. Pero a ella le faltaba algo, una cartulina. No me recuerdo qué era lo que le faltaba. Y mi esposa me dice, anda rápido a la librería para que compres eso
y lo traiga, porque viene el grupo 2 y ella está en el grupo 4. Y yo salí directo a esa librería y estoy haciendo mi cola, y cuando saco mi cartera no tenía efectivo. Y todas las personas que estaban pasando delante de mí se lo declinaban. No hay línea, no hay conexión con el banco, no hay conexión con el banco, no hay conexión con el banco. Cuando me tocó a mí, yo no tenía tiempo para ir a un cajero y regresar. Ya no había tiempo. Y cuando yo presento la cartulina, saco mi tarjeta, la señora me vio con una cara como que, señor, usted es idiota. Porque usted no se da cuenta que aquí nadie ha pasado el punto. Aunque ella me vio con esa cara, yo le dije, esa tarjeta va a pasar. Porque yo soy un hijo de Dios y yo creo que va a pasar. Ahí pasó algo que de verdad movía el piso. Porque yo estaba diciendo, y si la tarjeta no pasa, comenzó a llegar la duda. Y si la tarjeta no pasa, ¿cómo quedo yo aquí parado? Pero en medio de la duda, yo dije, pensamiento de duda, te vas, porque esa tarjeta tiene que pasar, porque si no mi hija no va a tener las notas que necesita tener. Y para hacerle el cuento corto, cuando metieron la tarjeta, apenas la pusieron, empezó a sonar recibido. Y todos los que estaban ahí se me quedaron viendo. Y yo le dije, es que tenemos que tener fe en Dios, que Él es capaz de hacer cosas aún en lo más pequeño, que lo que para alguien es no, cuando Dios tú tienes fe, Él va a decir sí. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Eso es un ejemplo de algo tan pequeño. Porque quizás si la tarjeta no hubiese pasado, no se iba a acabar el mundo. Iba a pasar pena un ratico, pero la gente que estaba ahí no me conocía. Me iba a ir así como decir de cualquiera, este tipo sí es loco y que Dios. Y ya. Entonces uno se atreve a moverse en estas cosas pequeñas. Porque en esas cosas pequeñas los resultados pueden ser favorables y no tenemos temor de decir cuando venga algo grande. Entonces nuestra fe tiene que moverse en lo cotidiano, en el día a día. Que cuando la gente te diga, es que no lo vas a poder, sí lo voy a lograr. Es que no lo vas a conseguir, sí lo voy a conseguir. Es que no sepa, sí lo voy a hacer porque yo soy un hijo de Dios. Y por eso, déjame decirte algo. La Biblia dice que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, somos locura para el mundo. Entonces, si tú estás empeñado en quererte ver cuerdo y en caminar en la corriente del mundo, pues estás en esa corriente. Porque para el mundo nosotros somos locos, locura. ¿Por qué? Porque te va a tocar hacer cosas en contra de lo que el sistema dice. No, es que cuando tú te metas ahí, ya tú te vas, tienes que llegar 5 horas antes. Porque si tú llegas ahí 2 horas, te vas a quedar atrás. Entonces tú tienes que llegar 5 horas antes porque te hacen pasar por aquí y te hacen pasar por allá y te revisan esto y te revisan lo otro. Y viene uno de tonto y le hace caso a la gente. Y resulta que cuando tú estás y llegas a los 5 horas, eso está así, el pasillo despejadito. Y entraste de una vez y ahora tienes que esperar 4 horas y media porque el Señor en media hora te resolvió. Entonces son cosas del día a día que si nosotros ejercitamos la fe en esas pequeñas cosas, pues el Señor va a hacer que tu fe crezca. Y que cuando venga lo grande, ya tú estás preparado. Porque si ya tú lo viste en lo pequeño, en lo grande también lo vas a hacer. Entonces tenemos que aprender a ejercer nuestra fe en lo cotidiano. Cambiar la palabra negativa. No lo voy a lograr. Es que todo el mundo le pasa así. Tú no eres todo el mundo. Si tú quieres seguir viviendo como todo el mundo, pues sigue viviendo como todo el mundo. Tú no eres todo el mundo. Tú eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tienes privilegios. Tienes beneficios. Mis hijos tienen beneficios que el vecino no tiene. Si el vecino tiene un caucho pichado, yo lo puedo ayudar. Pero mis hijos tienen todo. Porque son mis hijos. Es lo mismo que pasa con nuestro Señor. La palabra nos enseña que en realidad sin fe es imposible agradarlo a Él.
Sin fe es imposible, porque cualquiera que cree se tiene que acercar a Dios y saber que Él existe y saber que Él recompensa a los que le buscan. Eso dice la palabra en Hebreos. Eso se llama fe. Entonces este hombre, regresando a la historia de hoy, llevó todas estas cosas porque sabía que el milagro venía. Entonces ya habíamos visto la humildad, ya habíamos visto la fe. Ahora viene lo tercero y último, que es necesario en nuestra vida para que lo de Dios se cumpla y se manifieste. ¿Sabes qué es? La obediencia. Y ese es el punto más difícil y que nos cuesta mucho a nosotros. Porque ser obediente, qué difícil es. Fíjense lo que pasó. Llegó Naamán con todos sus caballos, con todos sus carros, y se fue a la casa del profeta, de Eliseo. Se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo se da cuenta que llegó Naamán y le dice al mensajero: ve a decirle que se bañe 7 veces, que se sumerja 7 veces en el río Jordán. Entonces Naamán se molesta porque dice: yo pensaba que yo iba a llegar aquí y que tú como profeta de Dios ibas a imponerme mano, ibas a orar y que yo iba a ser sano. Pero le mandaron con el mensajero que era lo que tenía que hacer. Y Naamán dice: pero ¿por qué el Jordán, que es un río tan sucio? Si hay ríos mejores que eso, ¿por qué me va a mandar aquí al río Jordán? Y Naamán comenzó a quejarse. Y en medio de la queja le dijo a su gente: vámonos. Yo sabía que esto, como que había aquí letras pequeñas. Algo interesante, salió en fe, pero cuando llegó el momento de obedecer, comenzaron los pensamientos de duda. La obediencia está a un paso. Si yo doy un paso aquí, me voy a caer, así que voy a dar un paso para atrás. Pero la obediencia está a un paso de recibir la bendición. Porque tú puedes tener fe, pero si no obedeces lo que Dios quiere que tú hagas, muchas veces el milagro no llega. Pero vino un hombre de los que estaba con él y le dijo: pero Naamán, si te hubiesen dicho que hicieras algo más complicado, más difícil, ¿tú lo hubieses hecho? Y Naamán le dice: sí lo hubiese hecho porque ya estamos aquí. Bueno, si tú ibas a hacer algo tan complicado, ¿por qué no vas y haces caso y obedeces? Que esto está sencillo. Meterse ahí en el río Jordán y zambullirse 7 veces. Entonces Naamán dijo: ok, voy a obedecer. De ahí comenzó a meterse 1 vez y 2 veces y 3 veces. Y cada vez que salía, él se veía la piel, se veía el cuerpo y decía: sigo teniendo lepra. Muchas veces en el proceso te va a tocar seguir insistiendo hasta que finalmente lo veas. ¿Por qué pudiese decir por qué 7 veces y por qué no 1? Porque Dios quería que su corazón fuera quebrantado para recibir la bendición del Padre. Porque yo le puedo asegurar que él llegó a la 7ª vez, no solamente por la obediencia, sino porque cuando se metía y cuando salía, el Señor le traía un pensamiento de algo que él había hecho incorrecto en su vida. Y cada vez que estaba allá abajo y salía, el Señor le decía: esto que hiciste estuvo incorrecto. Y como él lo reconocía, decía: me voy a volver a meter. Y cada vez que se metía, el Señor le mostraba: esto que hiciste fue incorrecto, esto que dijiste está mal dicho, esta decisión que tomaste está incorrecta. Y cada vez que él se metía y salía, el Señor lo iba limpiando. Y era necesario de que él entendiera: hay cosas en mi vida, hay puertas que yo abrí en mi vida que permitieron que esta lepra llegara. Y tenía que ser sano, porque si él no era sano, iba a recibir el milagro. Y tú sabes qué iba a pasar: a los 2 meses iba a volver a hacer lo mismo, porque iba a volver a ser el general, iba a tener nuevamente el poder, la posición, la autoridad, y se iba a olvidar de que era Dios el que lo había sacado de ese lugar de miseria.
Por eso Dios tenía que asegurarse que cada vez que se sumergía, su corazón era quebrantado. Y muchas veces nosotros tenemos que ser quebrantados en nuestro orgullo para poder recibirlo de Dios. Muchas veces nosotros tenemos que ser procesados, porque el Señor te pone en lugares donde tu corazón comienza a prepararse, pero tu orgullo se levanta y te vas. Y no terminas el proceso. Y por eso esta historia de hoy nos enseña, tienes que llegar hasta la 7ª vez, porque eso fue lo que dijo el Señor. Y cuando llegó por fin a la 7ª, imagínense esto, llegar a la 6ª y todavía verse en la misma condición. Le faltaba una. Y ahí entró. Y cuando salió, era sano. Se vio la piel. Y los gritos que antes pegaba en la casa de desespero, ahora eran gritos de alegría. Gritos de decir, gracias Señor porque me sanaste. Y si tú lees esa porción de la palabra, que eso está en 2 de Reyes 5, que puedes leer la historia. E inclusive la puedes ver por YouTube si tú quieres. ¿Sabes cómo terminó Naamán? Diciendo, ahora reconozco que no hay Dios en el mundo que sea como el Dios de Israel. Terminó dándole la gloria a Dios, porque su corazón había sido procesado. Antes de él zambullirse, estuvo a punto de irse. ¿Saben lo que eso significa, querida iglesia? Que su corazón todavía no tenía el conocimiento ni la revelación de quién era el Dios que estaba ahí, sino que todavía tenía una condición de, yo pensé que me lo iban a hacer así de esta manera, y como no es de esta manera, pues yo me voy. Y muchas veces nosotros llegamos delante del Señor y decir, Señor, yo quiero el milagro, pero el milagro tiene que ser de esta manera. Y como no llega de esa manera, pues entonces yo me voy. Y resulta que Dios necesita procesarte para entregártelo a la manera de Él. Porque Dios quiere estar seguro que en 2 o 3 meses no vuelvas a caer en el mismo hueco, sino que un corazón procesado puede entender, esto me lo entregó Dios. Y por eso le doy la gloria a Él. Imagínense ahora a este hombre en la posición de autoridad y que hubiese dicho que no había Dios como el Dios de Israel. Eso nos da una gran enseñanza, porque yo sé que todos nosotros enfrentamos problemas y muchas veces erróneamente buscamos a la persona que parece que puede resolver el problema y confiamos en él y confiamos en ella, porque pensamos, este hombre, esta mujer me puede resolver. Pero pocas veces vamos primero al Señor. ¿Qué dice la palabra? Pastor, deme un consejo sobre este problema. Y si nosotros hiciéramos ese primer paso, nos evitaríamos tantos problemas en nuestra vida. Porque puede ser que lo que le funcionó a alguien a ti no te va a funcionar. Puede ser que alguien invirtió dinero en una cosa y eso le funcionó, pero puede ser que tú lo inviertas y tú lo pierdas todo. Pero tú confiaste en que él lo hizo y él salió bien. Sí, pero tú no sabías que en la transición había que hacer trampa, había que mentir, había que hacer cosas que no estaban bien ante los ojos de Dios, y por eso Dios te cerró esa puerta y por eso perdiste el dinero. Pero a aquel le funcionó y a mí no. Sí, porque tenías que consultarle al Señor. Porque si tú hubieses buscado la palabra, o hubieses buscado una posición de autoridad, te hubiesen dicho, no hagas eso porque eso que vas a hacer es incorrecto. Eso te va a quitar bendición porque tienes que mentir. Inviértelo más bien en esto y el Señor te va a bendecir. Pero muchas veces nosotros llegamos como Naamán. Me voy porque aquí yo pensé que tú me ibas a imponer manos y que ibas a orar por mí y yo me iba sano. Necesitaba procesar tu corazón. Dios te quiere sanar, pero también quiere que tú vivas libre. Entonces por eso es necesario hacer ambas cosas. ¿Qué es poner nuestra confianza en Dios? Es hacer o decir lo que decía el salmista: mi socorro viene de Jehová. Y cuando tú lees ese Salmo 121, nos recuerda algo poderoso.
decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Y sabes cuándo hacían esa oración? En una época donde había un viaje, y iniciando ese viaje, esto se llama la oración del peregrino, porque iban a Jerusalén. Y en ese camino habían peligros, dificultades, había calor, habían ladrones. Y en medio de la dificultad del camino, la oración era: alzaré mis ojos a los montes, yo voy hacia adelante. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. No importa que haya calor, no importa que vengan los ladrones, yo estoy creyendo que voy a llegar a la meta. Querida iglesia, yo te voy a decir algo: para tú poder llegar a la meta, estás a un paso. Estás a un paso. Es confiar en el Señor, no ver las circunstancias. Porque cuando tú ves las circunstancias, quita los ojos del monte y comienzas a poner los ojos en las circunstancias. Y el pensamiento empieza a llegar, te va a dar calor, se van a levantar los ladrones. Entonces tú dices, no me voy, me quedo. Y el viaje que era necesario hacer, pues no lo voy a hacer. Pero cuando tú dices, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde va a venir mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él me va a cuidar. Eso permite que tú pases con fe. Así que yo no sé si hoy tú estás viviendo cosas que no permiten que tú tengas una real comunión con Dios. Y aunque no es una enfermedad como una lepra, sí puede ser algo que tengas en tu corazón que no permite que crezcas espiritualmente para que el Señor te vea como un hombre y una mujer fiel de entregar lo que Dios quiere entregarte. Entonces recuerda la palabra de hoy, son 3 cosas, 3 acciones que tienes que hacer. Ser humilde ante el Señor, que Él sea la prioridad. ¿Sabes lo que significa de que Dios sea la prioridad? Que sea lo primero en todo. Que así como tú eres capaz de hacer cualquier cosa, por tus hijos, por tu trabajo, por tu familia, o por algo que te guste, vas a ir a un juego de béisbol y tienes que rodar 4 horas y estar 3 horas en cola y vas a ver el juego y después del juego ruedas 4 horas, tú lo haces porque esa es tu pasión y te gusta. Y ahora que viene el Mundial de Fútbol, eres capaz de pagar la entrada de tu equipo, el precio que sea para verlo en el último piso, no importa, pero estaba ahí. Y si tengo que pagar y me tengo que endeudar, lo voy a hacer. Porque esa es la prioridad, mi pasión, eso es cada 4 años, nunca ha pasado aquí. Pero cuando te dicen algo que hay que hacer para el Señor, comienzan las excusas. Eso no habla de un corazón de humildad, eso habla de un corazón de orgullo que necesita ser quebrantado. Porque cuando yo digo, no importa lo que sea, Dios es primero, Dios es primero, Dios es primero, Dios va a entregar. Lo segundo es tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo tercero es ser obediente, porque un corazón de obediencia dice, yo preparo mi corazón para recibir lo de Dios. Y la palabra nos enseña que Dios, que te ve ahí en lo secreto, te recompensará en público. Lo que nadie ve, Dios lo va a ver. Tú no tienes que decir, bueno, yo voy a hacer aquí un devocional y lo voy a subir por el Instagram. Y aquí estoy, Señor, míreme todos cómo hago devocional. Eso no es problema de nadie, es una relación tuya con Dios. Porque lo que Dios vea en lo privado, con un corazón obediente, Él te va a recompensar en público. La gente lo que va a decir, ¿y cómo es posible que a ti te haya pasado esto? ¿Y cómo tú recibiste esto? ¿Y cómo tú llegaste a esta promoción? ¿Y cómo tú tienes un carro nuevo? ¿Y cómo tú tienes esto? ¿Y cómo tú tienes esto? ¿Y cómo tú tienes esto? Porque mi Dios me ha bendecido, porque mi Dios me ha prosperado, porque mi Dios me ha cuidado. Dale un fuerte aplauso al Señor.